Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Hemos estado conversando sobre la necesidad de que se aprueben reformas que están pendientes de hace varios años y que son mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que fue aprobado y que ha sido una de las leyes más discutidas y consensuadas en la historia de la República Dominicana. Tenemos el gratísimo placer de estar acompañados esta noche del licenciado Celso Marrancini, que es un destacado empresario, ha sido presidente de las más grandes instituciones empresariales del país, el abogado José Alfredo Rizek, y el licenciado Gustavo Sánchez, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y diputado al Congreso por el Distrito Nacional. Evidentemente, la pandemia, la crisis sanitaria, a la que todavía no se le ve un final, y la crisis económica que ella ha provocado, dificulta los esfuerzos, pienso yo, ¿no?, para alcanzar esa reforma. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo creo que la pandemia nos ha enseñado a vivir diferente. Yo creo que hemos aprendido a ser más eficientes, hemos aprendido a ser más solidarios, hemos aprendido a apreciar muchas cosas que antes la dábamos por contado. Yo creo que el país va a salir de un país diferente. Yo creo que nos vamos a recordar de las necesidades, de la pobreza, de un país que tiene una dualidad tremenda, un país de grandes torres multimillonarias y un país de grandes miserias. Ojalá que eso sea, que la pandemia nos recuerde eso. Yo siempre decía, y para mí es un sueño Hábitat, porque Hábitat lo que promueve es una vivienda para cada persona. Cuando se le decía a las personas, quédate en casa, yo decía, ¿en qué casa se pueden quedar si no hay una casa? Entonces yo creo que ese es el trabajo que tenemos. Y una casa no es un hogar. No, definitivamente. El trabajo que tenemos los políticos, los empresarios, la sociedad civil, ustedes, los medios de comunicación, con esa importancia que tienen, de que realmente aquí se hagan los cambios necesarios para que no exista una sociedad dual, donde hay uno que lo tenemos todo y otro que no tiene nada. Definitivamente que yo pienso que no hay nada malo que no tenga algo bueno. ¿Sí? Y lo que ha traído esto como bondad, se le puede llamar al mundo, y especialmente al pueblo dominicano, es que nos hemos unificado todos para enfrentar este mal. Yo no había visto tanto consenso, tanta preocupación por ponernos de acuerdo con relación a cómo enfrentar la pandemia y cómo la pandemia tiende a empobrecer los pueblos por la falta de productividad. De una manera u otra, esto trae a colación lo que Celso con mucha propiedad dice, y yo que soy diputado del Distrito Nacional, vivo señalando que nosotros, República Dominicana, es uno de los países más desiguales de América Latina, en lo que tiene que ver exactamente que tú pasas de África, por ejemplo, a Miami en menos de 3 minutos. Tú sales de la Ciénaga, donde hay una situación de hacinamiento terrible, sube al elevado de la 27 e inmediatamente te das cuenta que está en un elevado que está en Miami. Por lo tanto, tú saliste de un mundo muy difícil, de muchas dificultades, a un mundo donde tú ves edificios, donde tú ves elevados, donde tú ves túneles y te das cuenta que ese es el mismo República Dominicana. Cuando los que vivimos, por ejemplo, en la zona metropolitana, quizás algunas familias ni siquiera cruzan la Máximo Gómez, porque la Máximo Gómez hacia el oeste, hasta la avenida Luperón y de la avenida John F. Kennedy hasta el Malecón, es un mundo diferente al este. Entonces, en esas circunstancias yo pienso que son temas que a todo partido, a todo gobierno tiene que enfrentar. ¿A qué medida, por ejemplo, el pueblo dominicano goza de algunos privilegios que solamente son parte de un sector de la población? Entonces, cuando eso, yo digo, por ejemplo, con mucha propiedad, que esto es un país inmenso. Aquí tenemos que unificar los servicios casi de manera individual. No hay una torre que se construya sin una cisterna. No hay una cisterna que funcione sin un motor para impulsar el agua. No hay forma que tú no tengas una torre con una planta de emergencia. No la hay. Entonces, a todo esto los costos se elevan de manera geométrica, se pudiera decir. Entonces, vivir con ese pasar. Pero nos prepara para las eventualidades, ¿no? Todas Claro, esas cosas. pero tú no puedes diseñar una torre sin una planta, sin una cisterna, acumular agua debajo de tu torre simplemente para mantener. Tú no lo ves en los países, por ejemplo, que tienen esos temas resueltos. Entonces, ese es el país con el que nosotros hemos podido ir creciendo.
hemos crecido con todo esto, con servicios individuales, donde el transporte no es colectivo, sino un transporte individual que se eficientiza, por ejemplo, con el motoconcho. O sea, en vez de tener cada vez más facilidad para el transporte público, donde la clase media vea que pueda transportarse en un buen autobús o en el metro, no, todo el mundo quiere un carro. O sea, una familia de 4 personas que quieren tener 4 carros para transportarse. Entonces eso hace mucho más costoso la vida de los dominicanos. Y sobre esa dificultad nosotros hemos crecido. Sobre esa dificultad que tenemos, República Dominicana es otra. Ya nosotros somos referentes de América Latina. Ya no somos la cenicienta de América Latina. Ya nosotros pudiéramos decir, bueno, no me compare con Chile, no me compare con Argentina, no me compare con Costa Rica, pero compárame con los iguales. Estamos mejor que los iguales. Estamos mejor que Guatemala, que El Salvador, que Honduras, por ejemplo, que Bolivia, que hasta que Colombia, que hasta Venezuela, que hasta Brasil, por un lado. O sea, a veces nos quejamos, a veces nos sentimos inconformes, a veces sentimos que, wow, este país se lo está llevando San Quintín, pero no nos damos cuenta que al lado, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros estamos mejor que en Puerto Rico. Por ejemplo, antes salían cantidades de yolas hacia Puerto Rico y nos decían mojadito cuando llegaba a Puerto Rico. Bueno, ya los puertorriqueños vienen hacia acá. Antes el referente de nosotros era irnos a Venezuela. Ya los venezolanos vienen para acá. Antes los otros referentes eran irnos a España. Ya de aquí hay que mandar euros a las familiares a España para que paguen su piso. Entonces, ya República Dominicana, independientemente de todas esas dificultades, es otra. Claro que tenemos que seguir avanzando. Y claro, naturalmente hemos llegado a un nivel de que las fuerzas colindantes del Estado, que son los empresarios y demás, están poniendo también su granito de arena para empujar el carro. Que no nos lo dejen solamente los que hacemos vida política, que de una forma u otra somos los más sacrificados, porque no podemos hacer ningún otro negocio, no podemos participar de ningún otro bien, más que dedicarnos a todo eso. Dedicarnos a tiempo completo a hacer funciones públicas. Pero nadie nos ha obligado. Sí. No, claro que no. A los colindantes empresarios. Claro. Mira que sí, Ahora, hay muy buenos abogados. Pero Miguel, si me permites. Yo tengo una pregunta antes de abogado, permítame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se necesita realmente para reanimar la discusión de los pactos que aún están pendientes? Yo justamente ese era uno de los temas que iba a decir, que la mayor responsabilidad la tiene siempre el gobierno de turno. O sea, el gobierno de turno es el que tiene que tener siempre la iniciativa y tiene que esa iniciativa no dejarla desfallecer. Cuando tú decías eso de que alguien coge un pique y se para de la mesa y se va y da un portazo o da en la mesa y cualquier cosa lo ofende, hasta si le ponen un vaso de una manera o de otra, esa es una responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno no se puede ni dejar provocar. Primero, jamás en la vida puede actuar de esa manera. Y en segundo lugar, no puede dejarse provocar tampoco. Tiene que mantenerse siempre siendo aquel el que mantiene la iniciativa y el que mantiene la llama y el interés de las reformas pendientes. Porque, primero, es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Esa responsabilidad se la dio el pueblo el año pasado y la va a tener durante 4 años. Entonces, durante esos 4 años hay que gobernar. En ningún momento se puede abandonar la obligación de gobernar y de dirigir los destinos de la nación. Y parte de esa dirección de los destinos de la nación es mantener viva una agenda de diálogo, una agenda de consenso en pos de reformas, de entendimientos momentáneos o de entendimientos de más de largo plazo. Y te pongo un ejemplo, que es algo inclusive que no debería de tener ningún tipo de discusión o de diferencias políticas y que es uno de los temas que más une a una sociedad en cuanto la equipara, y lo hemos visto recientemente, la reforma a la justicia. Todos, absolutamente todos nosotros, somos usuarios o podemos ser usuarios potenciales de la justicia. Ahí no importa que tú seas rico y ahí no importa que tú seas pobre. Eso es algo que debe de igualar a todo el mundo. Tú puedes tener un mejor o peor abogado, pero esas son otras 500. El acceso a la justicia y tener un servicio de justicia de calidad y de eficiencia debería de ser una de las reformas más urgentes que tenga el día de hoy el Estado Dominicano, a propósito de que el día de ayer se celebró el Día del Poder Judicial. Se avanzó en un momento y se abandonó, por las razones que sean, pero al día de hoy no es algo que puede hacer solo ya el Poder Judicial.
tiene que estar los partidos políticos acompañándolo, tiene que estar la sociedad acompañándolo y tiene que haber un liderazgo social que demande y mantenga esas reformas o esas reformas en particular moviéndose. Igual del Ministerio Público como órgano coadyuvante de la justicia. Y eso es algo que tú no te imaginas la cantidad de dinero que se le ahorraría al país de tener una justicia eficiente, de tener una justicia eficaz y de tener una justicia que tenga ambientes de apertura y ambientes de transparencia para todos nosotros. Cada vez que yo pienso en los pactos pendientes y en la reforma, me pregunto qué realmente perseguimos en el país con la reforma. Es decir, qué tipo de país queremos ser. ¿A quién queremos parecernos? ¿Haití, a Bolivia, Nueva Zelanda? Mira, yo creo que esa es una pregunta que no ha sido respondida todavía, ¿no? Yo te quiero, antes de entrar en eso, yo creo que lo que José Alfredo ha dicho es tan y tan importante que hace unos días me decía un embajador, yo aprecio muchísimo tu país, yo realmente recomiendo que inviertan en tu país, pero les advierto que se busquen un socio dominicano, porque ustedes son los únicos que entienden esto. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque eso le hace daño a la inversión. Entonces, cuando hablamos de reformas, la reforma de la justicia es la primera, definitivamente. Sin una justicia no hay reforma fiscal, no hay pacto eléctrico, no hay nada. Pero ya esa reforma se hizo, creemos que esa reforma se hizo. No, esa reforma está mediatizada completamente. Esa reforma se paró por las 3 causales, definitivamente. Y todavía aquí hay muchas debilidades en el sistema judicial. Aquí nosotros tenemos personas excepcionales en el sistema judicial, pero después hay muchísimas debilidades. O sea que, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es que aprobamos leyes conscientes de que no van a poder ser aplicadas. Que nunca la cumplimos. Y, estamos conscientes y que muchas veces, Miguel, no responden a la realidad dominicana, hay que decirlo. O sea, las leyes, muchas leyes que se aprueban en República Dominicana, y te voy a poner un ejemplo, el diputado Sánchez, por supuesto esto lo conoce mucho mejor que yo, de la Constitución del año 2010, que no podemos negar que es una magnífica Constitución la que tenemos, hay una cantidad de leyes todavía pendientes que manda esa Constitución de que sean aprobadas, que la República Dominicana no las tiene. Y tenemos ya 10 años, este 26 de enero le vamos a celebrar 10 años a esa. De hecho, ya le celebramos 10 años a esa Constitución, le vamos a celebrar 11. Sí. Entonces, cuando comienzas a ver esa situación de que 11 años después no podemos completar el marco normativo que la Constitución que votamos y que proclamamos establece, entonces tú comienzas a ver por qué cosas como esas que señalaba Celso de las 3 causales o cualquier discusión espúrea o probablemente con menos rigor o con menos interés social, estanca cualquier esfuerzo de reforma seria. Incluso la ley de seguridad social, que es una de las leyes más importantes y mejor concebidas, solo se ha cumplido parcialmente. Solo se ha cumplido parcialmente. Es decir que... Y ya está de una reforma completa. O sea, ya al día de hoy está para una reforma completa, cumple 20 años también. Y así y el código laboral, que es un código antiempleo. Sí. Yo lo veo de esa manera. Es decir, cada vez que una empresa crea un empleo, se está creando un pasivo que aumenta todos los años irrefrenablemente, ¿no? Que no para de crecer. Entonces yo creo que quizás nos falta un poco de sentido común para encarar las reformas pendientes con la idea realmente de conseguir algo que sea aplicable y que no sea algo que lo aprobamos por aprobarlo, pero no sabemos qué hacer con ello. Eso es lo que nos sucede. Yo pudiera decir como legislador que... Y no me refiero al Congreso, no estoy culpando al Congreso. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo, que Alfredo estaba hablando con mucha propiedad, yo pudiera decir que los ambientes están creados. Nunca como ahora tenemos las grandes oportunidades porque estamos, por ejemplo, el partido al que yo pertenezco fue un partido de gobierno de los últimos 24 años, 20 años. Y sabemos lo que le estaba. Sabemos exactamente qué debemos procurar.
la reforma al sistema judicial, por ejemplo, tiene mucho que ver con el nivel de garantía al Estado de Derecho que debe procurar, procura los inversionistas, por ejemplo. Y todos estamos conscientes que el país no avanza si un poder económico, básicamente si el sistema no se fortalece con inversiones. O sea, cada vez nosotros nos damos cuenta que el Estado, dirigido por el gobierno, por ejemplo, está simplemente para regular, no está para entorpecer las inversiones que son las que producen riqueza. El sector privado, que es el que produce riqueza, todos los partidos que somos opción de poder, estamos conscientes que si en el sector privado, a nivel de inversión, no hay forma de salir adelante. Hemos procurado leyes, por ejemplo, como la ley de inversión de público-privado, que es una ley que de una forma u otra había sido esperada para garantizar solamente que no solamente el sector privado se involucre en inversiones públicas y al revés. Entonces estamos avanzando. Yo siento que no es una potestad del pueblo dominicano, de la República Dominicana, el nivel de dificultad en la aprobación de determinados códigos. En el mundo entero se da esos casos de el tirijala, el ponernos de acuerdo. O sea, yo no pienso que debemos vernos quizás como el país de los chicos malos que no somos capaces de ponernos de acuerdo. No, todo esto son escaramuzas que se dan a los fines de llegar a niveles de consenso en todos los sectores. Los que hacemos, por ejemplo, política del Estado, del gobierno, sabemos que tenemos que regular a lo de abajo, y yo lo pongo de esta manera: el productor de plátano que quiere venderlo caro y el consumidor que quiere comprarlo barato. Entonces ahí intervenimos nosotros. O sea, hasta qué punto el margen de beneficio de los intermediarios debe ser para que llegue el producto a los consumidores a nivel justo. Entonces esa es la función nuestra, y cada vez hay más conciencia de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos desde el Congreso, que somos los que al fin y al cabo hacemos las leyes. Claro, con el apoyo siempre de todos los sectores colindantes que de una forma u otra cada vez más están involucrados y hacerlos avanzar este carro que nos corresponde a todos. El volumen. Yo creo que no se escucha. Sí, ya sí. Yo pienso que el país ha avanzado muchísimo, y yo creo que nosotros somos un ejemplo de un país democrático que ha tenido sus diferencias, pero que definitivamente hemos sabido salir de ellas, y que somos un ejemplo de la región. Tú decías, Gustavo, con muchísima propiedad, que ya a nosotros se nos mira como un ejemplo de país. Nosotros tenemos un sector de zona franca, un sector turístico, un sector industrial, un sector comercial. Incluso aquí se hablaba muchísimos años atrás de monopolio, y aquí no existe monopolio. Aquí existe el Estado, incluso su papel de regulador cada vez es menor, porque existe una competencia donde los actores económicos son los que regulan los precios de mercado. Porque aquí hace 25, 30 años, yo refiero que esto era un colmado. Ya esto es un gran supermercado. Nosotros ya tenemos una economía con sus debilidades, posiblemente con esa ausencia ya de reformas fundamentales. Hablábamos de la ley de trabajo, por ejemplo, del código de trabajo. Óyeme, aquí no existe el horario múltiple. Eso es un error tremendo. Eso que dice Miguel, de que el aspecto de la carga social, eso es inmenso, y te puede quebrar una empresa. El aspecto de las prestaciones, el aspecto. Tú le dices a una empresa hoy, liquida a tu personal completo, y esa empresa te entrega la llave. Tan sencillo como eso, porque no hay capital que soporte ese pasivo laboral. Pero además aquí crear una empresa, uno lo crea de la noche a la mañana, pero cerrar una empresa te cuesta años. No, espérate, todas las empresas tienen todos los días una propensión marginal a quebrar. Ahora, yo tengo una última pregunta, si ustedes me lo permiten, no nos queda mucho tiempo. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué falta hace? ¿Qué es lo que hace falta para que realmente el país sea convocado a una discusión en pro de las reformas pendientes? ¿Qué falta? Mira, ¿quién debe liderar ese esfuerzo? Yo me voy muy contento esta noche, porque al oír a Gustavo decir que ellos tienen toda la voluntad de las reformas, el gobierno la tiene también, pues nosotros los empresarios la tenemos bien. Yo creo que el lunes debe estar circulando esa carta, ¿verdad? Exactamente, yo creo eso. Miguel, le toca al gobierno, como se habla, le toca al gobierno
ser el pivot de todos los actores. O sea, consultar llamar a que no se quede nadie sin ser llamado. O sea, que no se quede una gente que tiene que dar que ver con esta reforma sin ser consultado, sin ser invitado. Entonces, al gobierno que le toca, tiene la facilidad que tiene un partido que fuimos gobierno hasta hace 5 meses, que tiene la mejor voluntad de sacar adelante todos estos proyectos, que tiene la mejor voluntad de hacerlo, porque esas iniciativas que da el Código Eléctrico, el Pacto Eléctrico, fue parte de nuestra responsabilidad de discusión y lo dejamos casi listo para ser firmado. Entonces nosotros no podemos hoy decir que estamos en contra. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Yo le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Los convoco nuevamente en un futuro cercano para seguir discutiendo una vez se abran las puertas de la discusión de la reforma, que espero que sea muy pronto. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Les deseamos un buen fin de semana y cuídense, observen las restricciones, lávense bien las manos, usen la mascarilla y eviten todo contacto que pueda resultar perjudicial para su salud. Será que un buen fin de semana, los amigos televidentes, y los espero el lunes, como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias.